Hola, muy buenas tardes. Yo soy la licenciada Patricia Mendoza y pues les agradezco que nos acompañen a una transmisión más de Respuestas Psicoanalíticas. Respuestas Psicoanalíticas es un espacio cuyo objetivo es poder promover el diálogo, la reflexión sobre todos aquellos temas que tienen que ver con nuestra salud emocional. Llámese tanto la salud emocional relacionada con la crianza, la salud emocional relacionada con las relaciones de pareja, con lo que tiene que ver relaciones intrafamiliares, relaciones laborales. Ahora sí que sabemos que el campo de la salud mental tiene muchísimas aplicaciones, por decirlo de otro nombre, y entonces la idea de este espacio es que podamos compartir desde nuestra experiencia y poder abrir este diálogo sobre todos estos temas, pues que son parte de nuestro día a día. En Respuestas Psicoanalíticas participamos psicoterapeutas del equipo de CIPRE, Psicología Preventiva y Psicoterapia. Y entonces, pues hay dos maneras de participar. Una de ellas puede ser haciéndonos llegar sus preguntas de manera anónima por medio de inbox aquí en la página de Facebook de CIPRE. Y la otra, que es también esta parte como más dinámica, es poder escribir en el tiempo en vivo de la transmisión, aquí en la parte de abajo, en la cajita de comentarios, y por ahí hacernos llegar sus dudas, sus cuestionamientos, y pues para que el tema se vaya desarrollando pues cada vez de una manera más fluida, ¿no? El día de hoy, uno de los temas que nos han comentado y que tiene mucho que ver de una u otra manera. Ahorita nos encontramos apoyando o en el centro, estamos haciendo una campaña que ya habíamos mencionado dos transmisiones anteriores, que es sobre esta parte de la importancia que tiene el juego en la vida de los seres humanos, no únicamente en la parte del desarrollo infantil, sino también inclusive hace dos sesiones hablábamos como del juego en lo que es la vida adulta, ¿no? Cómo beneficia, a qué contribuye y cómo repercute también, ¿no? Entonces, el día de hoy, uno de los temas que nos han preguntado bastante y tanto de manera anónima, como también aquí en las transmisiones en vivo, es lo que tiene que ver con cómo como padres poder manejar las emociones de nuestros hijos. Nos han preguntado mucho sobre, nos llegó comentarios de que, oye, creo que soy una mala mamá o soy un mal papá porque cuando mi hijo llora, me siento muy angustiado o muy angustiada y no sé cómo responder, ¿no? Nos han llegado comentarios también de que me siento como medio molesto cuando, no sé, mi hijo está en el parque, se cae y viene como a pedirme que lo consuele. O sea, me siento así como, como que no lo tolero, ¿no? Esto es algo bien interesante porque, bueno, de entrada agradecer a todas las personas que nos hicieron llegar sus comentarios y sus reflexiones en cuanto a este tema que tiene que ver con el manejo de las emociones dentro de la crianza, que tiene que ver esta parte de también reconocernos no solo como papás y como mamás, sino como personas que también tenemos emociones y que nuestras emociones a su vez van a entrar en juego en la relación diádica de lo que es el cuidador, llámese papá o mamá, con el hijo. ¿A qué voy con esto? La parte emocional o nuestra historia personal, que todos tenemos una historia, siempre va a estar en un dinamismo constante, no solo en las relaciones de crianza con nuestros hijos, sino también en nuestras relaciones de pareja, en nuestras relaciones con nuestra familia, en nuestras relaciones laborales, entre otras, ¿no? Entonces, si vamos puntualizando aquí como un poquito más en el tema de crianza, yo creo que sería bueno como reflexionar un poquito y ahora sí que aquí los invito a que puedan hacernos llegar sus preguntas, sus dudas o qué piensan de este tema, como siendo papá o siendo mamá, ¿cuáles son las emociones de mi hijo o de mi hija que más se me dificulta como tolerar
o aceptar o emociones que cuando mi hijo o mi hija las presenta, yo estoy en duda porque no sé cómo responder. Que eso también era algo que nos comentaban los papás y las mamás en sus mensajes, de que es que si mi hijo empieza a llorar muy fuerte, yo me quedo como paralizado. O sea, sé que debo de hacer algo, pero no tengo muy en claro qué debo de hacer, ¿no? Y entonces también viene un sentimiento de culpa bien fuerte porque es de que yo debería de estar respondiendo como mamá o como papá y no lo estoy haciendo. O qué mal padre o qué mala madre soy al no saber qué hacer. Cuando aquí la realidad es que nadie nos enseña a ser padres. Ahora sí que esa es una labor que uno va aprendiendo cuando uno ya está en ella. Y como es una labor en constante crecimiento y en un constante cambio, pues la realidad es que uno la puede regar o cometer errores de manera muy seguida, pero eso no quiere decir ni que haya falta de amor, ni que uno sea un mal padre o una mala madre, sino por el contrario. Algo que es muy importante tener en cuenta aquí es que sí es valioso o importante poder ver cómo es que se desarrollan estos errores en la crianza, pero más importante aún es ver cómo reparamos estos errores. Vaya, la posibilidad de que algo nos salga mal, de regarla, de meter la pata, como luego decimos, pues siempre está. Y sí es importante ver qué nos lleva a regarla, pero es todavía más importante ver qué acciones son las que tomamos para poder corregir y para poder reparar. La reparación siempre va a ser lo más importante. Entonces, en este sentido, si quisiera escucharlos o, bueno, más que escucharlos, poderlos leer, sobre qué opinan sobre esta parte de las emociones en la crianza. ¿Cuáles son como las emociones que en un momento dado se nos pueden como dificultar más el aceptar, el tolerar, o las emociones que cuando nuestros hijos la presentan nos quedamos como en estado de shock, o sea, como que no sé para dónde hacerme? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuáles serían las emociones más difíciles? Y yo creo que esta pregunta, no solo pueden contestar papás o mamás, yo creo que esta pregunta también la pueden contestar maestros, abuelos, tíos, ¿no? Porque yo creo que el contacto o en la crianza de los niños participamos todos, no solo los padres, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está la invitación. Eh, una de las emociones, ahorita en lo que también nos van comentando, en cuál creen que son las emociones más difíciles, en los mensajes que nos hicieron llegar, se señalaba que una de las emociones que para algunos papás y algunas mamás era difícil poder tolerar era la emoción a veces que tenía que ver con la pedida de ayuda. Por ejemplo, en un mensaje un papá nos comentaba que cuando su niño de 6 años se caía aprendiendo a usar la bicicleta, o por algo corriendo se caía y se raspaba la rodilla, ¿no? Él decía, veo que cuando mi hijo viene a pedirme ayuda en esas situaciones, me da como desesperación. Y explicaba en sus mensajes que sentía que esta desesperación era como por pensar, ay, o sea, me vienes a pedir ayuda porque te raspaste la rodilla, eso no es nada, o sea, y él decía que bueno, esta desesperación que él siempre ha sentido por esta clase de conductas, si le agregamos como el estrés laboral de un día pesado en la oficina, dice, pues hay veces que yo llego a la casa y cuando veo que se cae o por algo se lastima y es la pedida de ayuda, dice, en ese momento yo soy así como que, ay, ya, o sea, como, pues no es gran cosa, o sea, pues levántate ya, o sea, ni que no pudieras levantarte, ¿no? Y entonces él decía que luego se sentía bien culpable de voltear a ver que su respuesta había hecho llorar gravemente al niño
y que se veía, dice, realmente le veo la carita de tristeza y como que de miedo por mi respuesta, y ahí es cuando me siento mal y me entra la culpa, porque siento que lo he hecho mal, ¿no? Eh, Ahí, por ejemplo, en este caso, yo creo que valdría la pena como, pues de entrada, puntualizar. Los papás, si bien se espera que seamos fuertes ante la crianza, la realidad es que como papás no somos indestructibles. Los papás también nos cansamos, nos fastidiamos y nos hartamos como cualquier persona. Y es que a veces como papás también nos podemos poner como una vara bien alta, ¿no? Como si tenemos que estar siempre perfectos y siempre disponibles. La realidad es que eso no es posible. Lo que sí podemos hacer es que si yo me reconozco como una persona que no soy perfecta y que tengo los días que para mí son los más pesados de la semana, esos días poderme apoyar con mi pareja, ahora sí casi como juntos hacer nuestro calendario como de días de fuego, que son días de fuego los días más pesados, ¿no? Y apoyarme con mi pareja para, en la medida de lo posible, poder tratar de estar lo más tranquilo posible para responder a las necesidades de nuestros hijos. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, y esto es ya más como la parte más profunda, estas emociones que me mueven, emociones de mis hijos, que me mueven emociones a mí como papá o como mamá, como esta que nos hacen, que nos llega en este mensaje de que me desespera, me harta, ¿no? Que mi hijo eh, se queje por una caída o llore cuando yo digo, ah, pues no es nada, ¿no? Yo creo que ahí habría que reflexionar. ¿Dónde nosotros nos hemos sentido igual a cómo se siente nuestro hijo en ese momento? Es decir, pudiera ser que yo en alguna ocasión me sentí como con un dolor bien fuerte y no necesariamente físico, ¿eh? Vale ser dolor emocional, o sea, pero pudiera ser que en algún momento yo sentí un dolor bien fuerte y sentí que nadie respondió a él. O un momento que yo hubiera necesitado un consejo, un apoyo y sentí como que nadie me entendiera. Y que como nadie me entendió o nadie respondió, pues lo que me quedaba de opción era como tragármela y entonces hacer de cuenta que pues esto ni importó ni afectó. ¿Por qué señalo esto? Porque la manera como nosotros hemos aprendido a reaccionar y a entender las emociones, tanto mías como de los demás, no viene de a gratis. Usualmente estos aprendizajes se dan durante el desarrollo de la historia de nuestra vida, lo cual quiere decir que nunca son aprendizajes consumados, sino que por el contrario, mientras estemos vivos, siempre va a haber la oportunidad de seguir reaprendiendo y resignificando estas emociones. Por ejemplo, en este caso que estamos platicando, ¿no? Si yo me pongo a reflexionar en qué momentos de mi vida me he sentido así, también puedo reflexionar quién estuvo en ese momento a mi lado. O también se vale quién no estuvo y me hubiera gustado que estuviera. Esto no lo señalo como algo que, híjole, pues voy a recordar cosas tristes, entonces va a ser como poner el dedo en la llaga, no tanto por ahí, sino más bien en el sentido de poder entender, aunque sea por un momento, cómo se está sintiendo nuestro hijo, como de ponernos en sus zapatos. Porque recordemos algo, nuestro hijo, por su edad, nunca va a poder alcanzarnos en nuestra madurez y en nuestro aprendizaje o en nuestras experiencias de vida. Estamos hablando que a nuestro hijo le llevamos que unos 20, 25 años de ventaja. Él jamás va a poder alcanzar esos 25 años. Lo que sí podemos como padres es intentar nosotros bajarnos al nivel de nuestro hijo, porque nosotros ya pasamos por esa etapa. Nosotros ya fuimos niños, nosotros ya fuimos adolescentes, nosotros ya tuvimos nuestros primeros rompimientos de corazón cuando no nos hicieron caso nuestros crushes en la secundaria, ¿no?
Es decir, nosotros ya pasamos por eso, pero ellos no. Entonces, a veces intentar que ellos entiendan o vean el mundo desde una postura adulta y luego todavía más difícil, no cualquier postura adulta, desde mi postura, pues es algo que no va a ser posible y tampoco es del todo justo. Uno, ellos no han vivido lo que nosotros vivimos. Y dos, ellos tienen derecho también a construir sus propias experiencias. Pensar o querer que nuestros hijos vean el mundo a través de nuestros ojos es una acción muy entendida y muy lógica. Sin embargo, no por eso quiere decir que sea como la mejor acción para la crianza o desarrollo de los hijos, porque nuestros hijos tienen también el derecho a vivir sus experiencias, a que nosotros los apoyemos y los cuidemos para vivir esas experiencias y en base a eso ellos podrán desarrollarse tanto en sus criterios como en sus experiencias e historias de vida, ¿no? Eh, Espero no haber revuelto, pues sentí que hablé un chorro, pero creo que es esta parte como en el hacer la reflexión. En primer lugar, antes de ser papá o de ser mamá, somos personas. Como personas tenemos una historia emocional que nunca vamos a poder negar, sino que al contrario, la idea es poder aceptarla, entenderla e integrarla y que esta historia me permita poder ir reaprendiendo tanto en mí como en la relación con otros, cómo juegan estas emociones en mi manera de entenderme y de entender a los demás. Y pues en estos demás está también nuestros hijos, ¿no? Mando saludos a Salma Luna. Salma nos hace llegar esta pregunta que dice, ¿el proceso de crianza afectará totalmente la adultez del sujeto o solo una parte? Interesante pregunta, Salma. La crianza, hoy por hoy, la realidad es que todas las investigaciones han demostrado que lo que es el periodo de crianza, sobre todo pues desde el nacimiento a la primera infancia, ¿no? O sea, los primeros 6, 7 años de vida, son cruciales tanto para el desarrollo neurológico, cognitivo, social y emocional del niño. Sin embargo, no porque sea un periodo crucial, quiere decir que es un periodo definitivo. ¿A qué voy con esto? Anteriormente se escuchaban frases como de que lo que te pasó de niño ya te marcó para toda la vida. Y no es tan así. Lo que actualmente demuestran todos los avances, tanto en investigaciones de psicoterapia como de neurociencias, es que como seres humanos contamos con un recurso fantástico que es la plasticidad neuronal o lo que también le llaman como la plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que como personas estamos en un constante aprendizaje. Y entonces puede ser que yo en mi crianza tuviera como eventos muy desafortunados o de un impacto emocional muy fuerte. Sin embargo, si yo puedo recibir un apoyo oportuno, un apoyo especializado y una guía, la persona puede trabajar para asimilar estas situaciones conflictivas o incluso traumáticas, poder resignificarlas, integrarlas a su historia de vida y entonces al integrarlas ya no se vuelven como esa parte pesada que uno va arrastrando en la vida, sino al contrario, si lo integro, es una parte de mi vida, pero no toda mi vida, es decir, que ya no me limita, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que la infancia debe ser un periodo que se debe de cuidar muchísimo, no se debe de evaluar o de pasarse como, meh, los niños ni saben, no. Lo que los estudios nos demuestran es que al contrario, los niños saben y saben muchísimo y se dan cuenta de muchas cosas. El detalle es que los niños están apenas en un proceso de desarrollo tanto neuronal como psicológico. Entonces esto hace que los niños puedan sentir, saber y experimentar muchas cosas
Sin embargo, no siempre lo pueden expresar de la manera clara como lo expresaría un adulto. Por eso es importante que cuando alguno de nuestros hijos o un familiar infantil o adolescente, vaya, vemos que está teniendo como complicaciones emocionales, siempre uno de los principales recursos que se recomiendan es poder asistir con un especialista en psicoterapia infantil o psicología clínica infantil, ya que ellos son los que nos pueden ayudar a valorar y aclarar a qué se pueden deber las complicaciones que esté teniendo nuestros niños. En este sentido, Salma, pues estaríamos diciendo que la infancia es un periodo sumamente importante, pero no es un periodo definitorio. Es decir, mientras el ser humano siga vivo, todas las experiencias que va a tener en su vida lo pueden ayudar a ir resignificando y reaprendiendo, inclusive si una persona ha pasado por procesos sumamente difíciles. Aquí la clave estaría mucho en buscar los apoyos especializados, el acceso a estos apoyos y sobre todo en el trabajo continuo de ir resignificando estas historias de vida, ¿no? Espero que estos comentarios te hayan pues podido dar un poquito de respuesta, Salma. Como quiera, cualquier duda o si hay como otra pregunta a partir de esta, con toda confianza nos la puedes hacer llegar y pues le seguimos resolviendo. Ahora sí que es un tema que da para mucho, ¿no? Y bueno, igual retomando un poquito esta parte de lo que es el desarrollo emocional infantil, pues ahora sí que va ahí como que un dato, un dato un poco publicitario, pero que yo creo que va muy ad hoc con el tema del día de hoy, que pues ha sido un tema que nos han ido solicitando por sus mensajes. Les recordamos que pues ahora sí que el equipo de psicoterapeutas de CIPRE está armando y está impartiendo justamente ahorita el campamento de verano para niños de Ciprelandia, el cual se imparte en lo que es Cintermex y el Parque Fundidora. La semana que viene ya estamos para la última semana del campa. Entonces, yo creo que hablando de esta parte de la educación y el desarrollo emocional infantil, estas herramientas como el campo de verano suelen ser recursos muy buenos que se van agregando como a este nuevo bagaje de experiencias que nos permitan resignificar y poder aprender nuevas maneras de vincularnos que nos ayuden en nuestro día a día, ¿no? El campa de verano justamente está hecho de una manera en donde las personas que lo dirigen son psicólogos de grupo, los cuales a su vez están supervisados por psicoterapeutas del equipo de CIPRE. Estamos hablando que en el campo de verano todos los temas que se manejan a través de dinámicas grupales tienen que ver con el desarrollo emocional, con el conocimiento de uno mismo, con la autoestima y pues ya estamos a punto de comenzar la última semana. Eh, yo creo que pues siento que va a doca todo esto, ¿no? Creo que es una experiencia que puede ser sumamente enriquecedora porque permite que los niños puedan compartir entre pares, es decir, entre niños de su misma edad, a través de dinámicas adecuadas a su edad de desarrollo y en donde ellos pueden hacer como estas reflexiones de temas emocionales bien profundos, pero en un lenguaje pensado y dirigido para niños. Todo a través de actividades didácticas, actividades de juego, de música, de baile, de arte. Entonces, pues creo que es un recurso muy bueno. Les recordamos que para todas aquellas personas que quieran información sobre el campamento, con mucho gusto pueden comunicarse al 83 42 0000, que es el teléfono de las oficinas de CIPRE aquí en la sede de Obispado en la ciudad de Monterrey. Entonces, con toda confianza pueden llamarnos. Las inscripciones todavía están abiertas para esta cuarta y última semana del campamento. Entonces, creo que es una oportunidad que vale la pena tomar y no dejar ir, ¿no? Y pues bueno, retomando un poco con este tema de las emociones, yo creo que cuando hablamos de emociones, realmente es hablar como en un terreno delicado, pero no por eso menos importante.
hablar de emociones siempre es un terreno necesario para el crecimiento de la persona en todos los sentidos. Muchas veces he escuchado esto como de que uno habla de emociones cuando está achicopalado y no, no es cierto. La idea es poder hablar cada vez más de nuestras emociones, no solo en momentos de crisis, sino en nuestro día a día. Si yo tengo un mayor conocimiento o soy más consciente, no solo de qué emociones tengo, sino también de cómo las manejo, cuáles son más difíciles para mí, cuáles son más fáciles, esto me va a permitir de entrada tal vez ya no cargarme con tantas culpas, poder sentirme como un poco más pleno en mi manera de desenvolverme y al mismo tiempo me puede ayudar a entender las necesidades de los otros. A final de cuentas, el ser humano somos seres sociables y en este sentido, yo creo que al hablar de entender, comprender y aceptar nuestro terreno emocional, es algo que a la vez nos interconecta con el resto, con los demás, y en ese sentido también nos hace crecer tanto de manera individual como también de manera grupal e inclusive como sociedad, ¿no? Y pues bueno, ahora sí que ya llegamos a la parte final de la transmisión. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en una transmisión más. Les recordamos que Respuestas Psicoanalíticas se transmite de lunes a viernes, lo que son los días lunes, miércoles, jueves y viernes, a través de las plataformas de Facebook en transmisión en vivo y los días martes a través de Frecuencia Tech. Ahí para que nos sigan acompañando, haciéndonos llegar sus preguntas y pues seguir compartiendo juntos en todas estas dudas del terreno de la parte emocional y psicológica que tenemos todas las personas. Les agradezco mucho habernos acompañado y pues nos vemos en la transmisión del próximo jueves. Hasta luego.